El contenido de este podcast tiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Bienvenidas y bienvenidos a otro domingo de rigor más. En esta ocasión les traigo el último episodio de abril de Niños Asesinos. Los dejo con el episodio número 12, aquí en Rigor Mortis. En la historia de los Estados Unidos, existe una costumbre oscura entre sus jóvenes habitantes, ya sea por la forma tan individualista con la que viven, la fuerte competitividad, o por el hecho de ser una potencia mundial y demostrar que nadie se mete con ellos sin salir lastimado. Las vidas de los jóvenes se ven afectadas por complejos, por cubrir apariencias, por ser más machos que los machos, y cumplir 16 para disparar su primer arma antes de siquiera arreglar sus traumas. Ha pasado en la vida de muchos jóvenes el que sus padres no les presten atención y terminan desquitando sus vacíos y frustraciones con inocentes. Pero esta historia es curiosa, pues este chico tuvo padres que lo amaban, que se preocupaban por él y siempre vieron por su bienestar. Todo para que al final el joven se descarriara de una horrible manera. En este domingo de rigor, les presento el caso de Kipland Kinkel. A diferencia de Brenda Spencer, la vida de Kipland está en diversas fuentes, así que conozcamos la historia de este chico. El 29 de enero de 1972, William Kinkel y Faith Suransky contraen matrimonio. Eran profesores de idiomas. Y el 22 de diciembre de 1976 nace su primera hija, Christine Kinkel. La familia Kinkel prosperó y el 30 de agosto de 1982, Faith daba a luz a su segundo hijo. Ese día nació Kipland Kinkel. Sus primeros años fueron completamente normales. Su padre Bill daba clases de español en la escuela secundaria de Thurston y en el Lane Community College, mientras su madre daba clases de español y francés en la secundaria de Springfield, lugar donde la familia vivía. Su hermana mayor, Christine, era considerada una alumna de excelencia y la familia vivía con una economía bastante estable. Además, no había maltratos ni abusos en el núcleo familiar. En 1986, cuando Kipland, Kip, como lo llamaban de cariño, tenía 6 años, Bill y Faith, después de algunos años de trabajo arduo, decidieron tomarse un año sabático e irse de viaje a España. Mientras estuvieron allá, los niños fueron registrados a una escuela de ese país. Christine, quien ya iba en 5º grado, fue puesta en una clase de 3er grado, pues era en ese grupo donde estaba el único maestro que hablaba inglés. Mientras que Kip comenzó la escuela no solo en un país distinto, sin las costumbres que conocía, sino que con personas que hablaban un idioma que él no, incluido el profesor. Su clase era en español y todos se comunicaban en ese idioma. Su hermana confiesa que ese año fue uno muy difícil para Kip. Para 1989, la familia volvió a Estados Unidos. Se cambiaron de casa en el mismo estado de Oregon. Consiguieron instalarse en una casa dentro de la zona boscosa de Shangri-La, al pie de las cascadas del río Mackenzie. Los niños volvieron a la escuela en su país natal. Christine no tuvo problemas y se adaptó rápidamente, pero Kip, desde el primer día de clases, tuvo problemas. En la escuela Waterville de Springfield, sus profesores les decían a sus padres que era un niño con poca madurez para su edad y sin rasgos de apego afectivo. Se le hicieron exámenes de coeficiente intelectual
Kip tenía un coeficiente intelectual por debajo del promedio, además que presentaba problemas de conducta. Por todas estas razones, a pesar de haber concluido el primer grado en España, los profesores le recomendaron a los padres que repitiera el curso, y así fue. Para cuando Kip pasó a segundo grado, comenzó a presentar problemas con el lenguaje. Le costaba trabajo pronunciar palabras y el escribir era todo un reto para él. Los padres de Kip le pidieron a la escuela que lo evaluaran para ver si era elegible para un programa de educación para alumnos especiales, pero las pruebas demostraron que tenía capacidades superiores para un alumno de lento aprendizaje, por lo que estaba en medio. Ni era de lento aprendizaje, pero tampoco era un alumno promedio. Tenía una puntuación notablemente baja en las capacidades motoras manuales, además de problemas serios con la ortografía. Se pudo observar que, en la prueba escrita de 25 minutos, a pesar de que Kip trabajaba de una manera dedicada y con todo su esfuerzo, tenía muchos problemas para deletrear su propio apellido, lo cual le causaba una fuerte frustración. Para 1992, cuando Kip pasó a tercer grado, su padre Bill comenzó a dar clases nocturnas en Lane Community College. Por su parte, Kip continuaba con problemas con la lectura y la escritura, pero era sobresaliente en matemáticas, por lo que su madre le pidió ahora a su maestra de tercer grado que le hiciera otra prueba para ver si esta vez sí era candidato para el programa de lento aprendizaje. Su maestra lo evaluó, y esa vez sí fue candidato. Le diseñaron un programa exclusivo para él. Al terminar el tercer grado, su maestra le otorgó un reconocimiento por mejorar en la escritura y la lectura, y otro por manejar de menor manera su frustración. Además, le reportó a sus padres que no presentó ningún problema de conducta, obteniendo notas de A y B en su boleta. Entrando en cuarto grado, finalmente fue diagnosticado con una discapacidad de aprendizaje, por lo que trabajó con un consejero de educación especial, a la par que fue ingresado a un programa de dotados y talentosos por su gran rendimiento en las matemáticas y ciencias exactas. Todas estas anomalías con su proceso de aprendizaje hicieron mella en su personalidad, pues no tardó en ser señalado por sus compañeros de clase, quienes lo etiquetaban como extraño y morboso, pues Kip comenzó a tener una extraña fascinación por los actos violentos, interesándose en especial por las armas. Contándoles a sus compañeros que él quería fabricar bombas caseras para ver qué pasaba. La mayoría de ellos huían de él, pero en este mundo hay personas que tarde o temprano coinciden por gustos en común, y fue el caso con Kip, quien comenzó a tener amigos interesados en sus mismos gustos. La escuela transcurrió de la manera más normal posible. Fue hasta 1995 cuando surgió la primer conducta macabra de Kip. Cuando su hermana entró a su segundo año de universidad, consiguió una beca en la Universidad de Hawaii Pacific en Honolulu, por ser porrista. Cuando su hermana se fue a estudiar a Hawái, Kip disfrutaba de estar solo en casa y llevar a sus amigos para juntos entrar a internet y buscar libros para la elaboración de bombas caseras. Entre ellos, el famoso y prohibido libro The Anarchist Cookbook, con los cuales elaboraron varias bombas caseras y las llegaron a probar con animales como gatos o perros. La mayoría fallaron, pero con algunas de esas bombas, algunos animales fueron asesinados, cumpliendo con una de las fases de la tríada de McDonald, crueldad animal. Sin embargo, sus padres no tardaron en sorprenderlo con los libros que usaba para la elaboración de sus armas. Su madre comenzó a preocuparse, pero no tanto por su hijo, sino por las amistades que tenía. Los libros fueron destruidos y se le prohibió a Kip el llevar amigos a la casa cuando sus padres no estuvieran, pero todo iba a ponerse peor. En el año siguiente, en 1996, cuando cursaba su octavo grado, Kip fue detenido por robar CDs de una tienda llamada Target. Fue detenido junto con algunos de sus amigos,
La policía no lo puso bajo arresto por ser un delito menor, pero quedó bajo aviso con sus padres. Meses después, le compró a un amigo una escopeta, la cual ocultó de sus padres. Kip fue junto con un amigo a un campamento de snowboard en Bend, Oregon. A los pocos días, fue arrestado porque su amigo y él se pusieron a arrojar piedras desde un puente. Una de las piedras golpeó el parabrisas de un auto. Su amigo fue arrestado en el puente y Kip logró escapar y llegar al hotel donde se estaban hospedando, donde de inmediato la policía llegó y lo arrestó. Al interrogarlo, Kip rompió en llanto y preguntó si alguien había resultado herido. También le confesó al oficial que su amigo había sido quien arrojó la piedra que golpeó el auto. Aún así, ambos fueron acusados de daño a la propiedad y arrestados. Fueron llevados al Departamento de Servicios Juveniles en Eugene, Oregon, a las 11:40 de la noche. Los policías llamaron a los padres de Kipland y ellos les pidieron que los retuvieran ahí hasta que llegaran. Sus padres condujeron 2 horas, pagaron su fianza y quedó libre. A raíz de que su conducta empeoraba considerablemente, su padre decidió llevarlo con el psicólogo Jeffrey Hicks. Faith estaba muy preocupada por la conducta de Kip y le rogó al psicólogo que lo ayudara, pues le preocupaba su profundo interés por los cuchillos y las bombas, además del robo a la tienda de CDs y el incidente con las piedras. Pero lo que más le llenaba de preocupación era que Kip poco a poco se iba internando más en el mundo de la violencia, y eso era para él algo de muchísimo interés. Faith quería que el Dr. Hicks le enseñara a controlar o desahogar de una manera apropiada su ira contenida, además de aliviar la relación que tenía con su padre, pues se habían vuelto muy lejanos. En las sesiones que el Dr. Hicks tuvo con Kip, este lloraba cada que hablaba de su padre, pues decía que mientras su madre lo veía como un muchacho bueno con malos hábitos, sentía que su padre lo veía como un chico malo con malos hábitos, además de sentir que su padre siempre esperaba lo peor de él. En estas primeras sesiones, el Dr. Hicks no encontró evidencias de trastornos mentales o psicosis. Lo diagnosticó con un trastorno depresivo mayor. El 26 de febrero de 1997, como seguimiento del incidente de lanzamiento de piedras en Bend, Kip fue llevado al centro juvenil Skipworth para reunirse con el psicólogo John Crumbley. Crumbley hizo una entrevista de admisión con Kip y sus padres. Según Crumbley, los Kinkel eran padres impresionantes. Querían que su hijo asumiera la responsabilidad de lo que hizo y querían arreglar las cosas con la víctima. Dijo que Kip no era el caso típico de los niños delincuentes que solía ver, en el sentido de que estaba apropiadamente arrepentido y era bastante directo sobre su participación en el crimen. Crumbley sintió que el crimen era más un crimen infantil y también sintió que no tenían un caso real contra Kip, ya que en realidad no había arrojado la piedra. Se decidió que Kip completaría 32 horas de servicio comunitario, que escribiera una carta de disculpa y pagara los daños del automóvil. Crumbley no vio nada fuera de lo común con Kip o su familia. A los pocos días, Kip tuvo su tercera sesión con el Dr. Hicks, denotando una marcada mejoría, aunque seguía sintiéndose deprimido varias veces en esa semana, pero no había tenido pensamientos suicidas. Además, Hicks notó que Kip seguía muy interesado en los explosivos, pero su enojo ya no era tanto. El 23 de abril de 1997, Kip recibe una suspensión de 2 días en la escuela por haber pateado a un alumno en la cabeza. Cuando fue interrogado por el director, Kip mencionó que el niño lo empujó y que lo hizo enojar el hecho de que no lo reprendieron, ni tuvo ninguna consecuencia por sus actos, así que decidió patearlo. 6 días después, el día 29, recibió una suspensión de 3 días por haberle lanzado un lápiz en la cara a uno de sus compañeros sin motivo aparente. Al día siguiente, Kip y Faith hablaron con el Dr. Hicks sobre las 2 suspensiones que recibió.
ambos sintieron que el director tomó medidas injustas y que no se dedicaba a ver cuánto había hecho Kip por avanzar en su proceso. El 2 de junio de 1997, según las notas de Hicks, Faith pensó que el comportamiento de Kip había sido mejor, pero sintió que también se había vuelto bastante cínico. El Dr. Hicks habló sobre el uso de antidepresivos y recomendó a Kip que probara un tratamiento con Prozac. Él escribió: Kip informa que comer es como una tarea. Se queja que la comida no sabe bien. A menudo se siente aburrido e irritable. Se siente cansado al despertar la mayoría de las mañanas. Niega ideación suicida, intención o plan de acción. Hicks envió las notas al médico de la familia de los Kinkle con la recomendación de que Kip tomara Prozac para la depresión. El médico estuvo de acuerdo y 4 días después, Kip comenzó a tomar 20 miligramos de Prozac al día. El 18 de junio, el Dr. Hicks observó que Kip se encontraba mucho mejor a raíz de que comenzó el tratamiento con Prozac. Escribió en sus notas: Kip está durmiendo mejor, sin arrebatos de mal genio, tomando el medicamento según lo prescrito, sin efectos secundarios. Además, notó que se encontraba menos deprimido. Al pasar los meses, pareciera que Kip mejoraría poco a poco, pues tenía la voluntad de cambiar su actitud y la humildad de ser ayudado y aceptar que estaba mal. Pero si así fuera toda la historia, su caso no estaría en este programa. En la mayoría de los casos, hay una mejoría, un avance que se derrumba por una pésima decisión o circunstancias que no ayudan en nada. En ese mismo año, tal vez con la intención de ayudarle y que se diera cuenta que las armas son peligrosas, su padre comienza a platicar con él de comprar un arma, de conseguirla como lo dicta la ley. Así que instó a su hijo para que investigara cuál arma era la que quería, y acordaron que si se compraba, Kip nunca podría manipularla sin la presencia de su padre, y el arma no sería de él hasta que cumpliera los 21. Así que el día 27 de junio, cuando Kip tenía 15 años, su padre compró un arma, lo cual no era algo tan impresionante, pues él tenía una escopeta que compró y luego escondió de sus padres. Kip mencionó el acontecimiento con el Dr. Hicks, como si fuera una noticia buena, pero esto le preocupó mucho al doctor, pues los Kinkle nunca consultaron con él para comprar el arma, pero aunque al final sí la compraron, el doctor decidió que esperaría para ver cómo evolucionaba la conducta de Kip, cosa de la cual después se arrepentiría, pues este fue el punto sin retorno para él. El 9 de julio, Kip tuvo su 9ª sesión con el Dr. Hicks, quien mencionó que Faith, la madre de Kip, no se alarmó por el hecho de que su esposo hubiera comprado el arma, pues esa era la excusa con la que su esposo pasaba tiempo con su hijo. Además, Kip se mostraba mucho menos irritable, estaba de buen humor casi siempre, y la relación con su padre mejoró notablemente. El 30 de julio, Kip tuvo su 10ª sesión. El Dr. Hicks habló con Faith y ambos llegaron a la conclusión de que Kip había mejorado mucho y ya no necesitaría más antidepresivos, por lo que el doctor decidió suspender el tratamiento de Prozac. Kip se había librado de la toma del antidepresivo. Pero algo se ocultaba debajo de la superficie, pues con la emoción y al ver que su padre le compró un arma, Kip decidió ir ahorrando el dinero que sus padres le daban para comprar una pistola a otro amigo, misma que de nuevo le ocultó a sus padres. En otoño de 1997, Kip logró terminar la escuela primaria e ingresó a la escuela secundaria Thurston. Ahí las cosas fueron mejor. La actitud de Kip estaba mucho mejor. Tenía amigos y socializaba sin problemas. Sus notas eran de promedio a buenas y Bill Kinkle decidió hablar con su amigo Don Stone, quien era el entrenador de fútbol de Thurston High, para que invitara a su hijo a entrenar fútbol en el equipo escolar. El 30 de septiembre de 1997,
Bill le compra a su hijo un rifle ya conocido por nosotros aquí, un arma que una pelirroja de lentes usó para tratar de matar estudiantes. Era un Ruger calibre 22, el mismo que Brenda Spencer utilizó. Si no has escuchado el episodio anterior, ve y escúchalo. Esta arma fue comprada con el dinero de Kip, y nuevamente bajo la condición de que la usaría únicamente bajo la supervisión de su padre. Para este punto, tal vez Bill tuvo que haberle comprado alguna otra cosa, como un auto y enseñarlo a manejar, en lugar de un arma. A pocos días después de la compra de su Ruger, Kip daba un discurso de oratoria en su escuela sobre cómo fabricar bombas, siendo escalofriantemente específico con las instrucciones, pero a los profesores no les alarmó, pues minutos antes, una niña dio un discurso sobre cómo unirse a la iglesia de Satanás. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Lo que para algunas personas, sobre todo los que viven en el país del sueño americano, pudiera parecer una infancia normal, en la que en algún punto de tu vida tu padre te enseña a disparar un arma y se vive con una normalidad la portación legal de armas que era tan fácil como ir a un Walmart y comprar un rifle, como si fueran víveres que alguien compra en la despensa de la semana. Para una persona con problemas de violencia y depresión, es difícil no cruzar la delgada línea al hacerle daño a las personas, pues Estados Unidos tiene casi una cultura de violencia, que aunque todos los países de alguna manera la tienen, incluido mi México mágico, donde los niños aprenden antes a pelear que a leer, hay algo muy curioso que sucede con los niños de Estados Unidos, algo que se llama tiroteos en las escuelas. Mientras Kip estaba practicando, ahora con su Ruger calibre 22, y asistía a la escuela, dos sucesos aterradores sucedieron en Estados Unidos. El primero en octubre de 1997, hubo un tiroteo en la escuela de Pearl, Mississippi, en el que Luke Woodham, de tan solo 16 años, mató a 2 estudiantes e hirió a otros 7, justo después de que en su casa asesinara con su arma a su madre ese mismo día por la mañana. El 1 de diciembre de 1997, otro tiroteo ocurre, esta vez en la escuela secundaria Heath, en West Paducah, Kentucky. El atacante fue Michael Cornell, de 14 años, quien abrió fuego en contra de un grupo de oración escolar, asesinando a 3 chicas de 14, 15 y 17 años. Estos dos sucesos dejarían una marca en Kip, de la cual se acordaría toda su vida, pues esos 2 tiroteos fueron una especie de precursores sobre el futuro que tomaría el joven, un precursor que sus padres se negaron a ver. El día 14 de diciembre de 1997, Bill Kinkel estaba en el aeropuerto de San Diego, esperando su vuelo de regreso a casa. Bill comenzó a conversar con Dan Close, un profesor de la Universidad de Oregon, quien se especializaba en violencia juvenil. Hablaron por un total de 2 horas. Comenzaron a hablar de Christine, quien en agosto de 1998 se titularía de la universidad. Habló además de lo emocionado que estaba por ir a Hawái con toda su familia, para el acto académico de su hija. La plática quitó de golpe a Christine como el centro de conversación, cuando Bill vio un libro forense en el bolsillo del profesor Close. En ese momento comenzó a hablar de Kip, comenzando que tenía problemas para controlarlo, que era un chico con una fascinación por la violencia y que además se había empezado a juntar con compañeros que cada vez lo metían más al mundo de la violencia, pues su trabajo con el Dr. Higgs comenzaba a irse a la basura. La plática no trascendió a más, pero le sirvió a Bill como válvula de escape para aliviar un poco su malestar con su hijo. El 24 de marzo de 1998 hubo otro tiroteo. Michael Johnson, de 13 años, y Andrew Golden, de 11, les dispararon a sus compañeros y a los maestros de la escuela de Jonesboro, Arkansas, dejando a 3 niñas y una profesora muertas. Kip y uno de sus amigos vieron partes de la transmisión del tiroteo, y a ambos les pareció genial la idea de hacer algo así. Fue
el último empujón que Kip necesitaba para hundirse muy profundo en el abismo. El día 20 de mayo de 1998, aproximadamente a las 8 de la mañana, Kip fue a la escuela como todos los días. Llevaba $110 en su mochila, dinero que usaría para comprarle una pistola semiautomática a uno de sus amigos. Era una Beretta calibre 22. Estaba cargada con 9 balas. La puso dentro de una bolsa de papel y la escondió en el casillero. Scott Kinney llamó a la escuela informando que en su casa le faltaba una pistola y se sospechaba que algún amigo de su hijo la pudo haber robado. Scott le dio el nombre de una decena de chicos que pudieron haberla tomado. Entre ellos no estaba el nombre de Kipland. El detective Allworthen se encaminó a la escuela y tras varias horas de interrogatorios decidió hablar con Kip. Aproximadamente a las 9:15 de la mañana, sacaron a Kip de su salón y lo llevaron a otro lugar para poder hablar. El detective le explicó a Kip que se encontraban ahí para investigar el extravío de la pistola de un padre de familia. Tal vez por nerviosismo, Kip no mintió. Él le dijo que escondía la pistola en su casillero y le dijo además quién se la había vendido. Tanto Kip como Corey, el chico que se la vendió, fueron esposados por los policías y suspendidos de la escuela a la espera de su expulsión. Aproximadamente a las 11:30 de la mañana, Kip fue llevado a la comisaría donde le tomaron las huellas dactilares. Lo fotografiaron y lo acusaron por portación de arma en un edificio público, además de compra ilegal de armas de fuego, ambos siendo delitos muy graves. El detective Worthen interrogó a Kip. Este se encontraba enojado, pero no porque lo expulsaran de la escuela, sino que estaba enojado por lo que pensarían sus padres, en especial su papá. Al poco tiempo, Bill llegó a la comisaría, pagó la fianza y se llevó a Kip. A las 2 de la tarde, mientras Bill conducía, hablaba por teléfono con un amigo suyo. Ambos concordaron en que Faith no se tomaría bien las cosas. Una hora más tarde, Scott Kinney, el dueño del arma, llamaría a Bill, quien se encontraba molesto y en voz alta dijo: «No sé qué hacer en este momento». A Kinney le pareció que Kip ya estaba fuera de control. Y no estaba equivocado, pues en sus sesiones con el psicólogo Hicks, Kip nunca mencionó algo que lo aquejaba desde los 12 años. Su cabeza estaba llena de voces. Constantemente escuchaba voces dentro de su cabeza, voces que hacían que tuviera sus constantes episodios de cambios de humor, pues cuando su cabeza se libraba de las voces, Kip era un chico tranquilo y paciente. Sin embargo, cuando se llenaba de voces, se transformaba en alguien irritable e impaciente. Minutos más tarde, ya cuando estaban en casa, Bill estaba sentado en la sala bebiendo un café. Kip tomó el Ruger calibre 22, lo cargó con una sola bala, bajó las escaleras y antes de llegar al último escalón, apuntó su arma a la cabeza de Bill y... La bala entró por la nuca y su padre se desplomó de frente, quedando encima de la mesa de centro de la sala. Kip cubrió el cuerpo con una sábana y llevó el cadáver al baño. Todo sucedió mientras la cabeza de Kip se encontraba llena de voces que le gritaban. A las 3:30, el teléfono de la casa suena y Kip contesta. Era Kevin Rowan, un amigo de su padre y a la vez maestro de inglés de la escuela Thurston High. Kip le dijo que su padre no se encontraba en ese momento y le colgó. A las 4:30, un amigo de Kip llama preguntando por su padre. Kip repite que no se encuentra y vuelve a colgar rápidamente. A los pocos minutos, alguien del Lane Community College llama a la casa de los Kinkle y pregunta por qué razón Bill faltaba a dar clases. Kip contestó que no pudo ir debido a un problema familiar y colgó de nuevo.
A los 10 minutos, Kip llama por conferencia telefónica a Tony McCown y Nick Heason, amigos suyos. Kip les confesó que no tenía idea de que el arma fuera de Kinney. Mencionó que su padre se encontraba en un bar. Les dijo que se encontraba muy avergonzado con lo que había hecho, el que lo hubieran descubierto con un arma en la escuela. Le preocupaba lo que los padres de los demás estudiantes pudieran pensar de él, y que sus padres también estarían muy avergonzados. Además, que no dejaba de decir: se acabó, nada importa, todo se acabó. Constantemente Kip mencionaba que se sentía con náuseas y que estaba mareado, además de que entraba y salía entre estar preocupado y enojado. Una vez que colgó la llamada, Kip estaba paranoico, pues el cadáver de su padre estaba en el baño. Él lo había asesinado. Un chico de solo 15 años mató a su papá. Sabía que su madre volvería pronto a casa, así que de nuevo tomó el Ruger, pero esta vez le puso un cartucho cargado por completo. Las horas pasaban y Kip estaba cada vez más nervioso. Sentía que se iba a volver loco, pues las voces en su cabeza no paraban. Al contrario, se estaban comenzando a hacer más y más invasivas. Se hicieron las 5:30, luego las 6, y aproximadamente a las 6:30, Kip escuchó que su madre llegaba en su auto. Fue rápido a la puerta que daba al garage, y ahí la esperó. Cuando su madre entraba a la casa, Kip le apuntó. Le dijo que la amaba y le disparó 3 veces en la cara. Faith cayó al suelo ya sin vida, pero Kip se acercó y le dio 2 disparos más en la nuca y uno más en el pecho, perforando su corazón. Después fue por una sábana y cubrió el cadáver de su madre, quien había hecho todo lo posible porque su hijo estuviera bien. Había muerto a manos del ser por quien más había sacrificado. Aún teniendo los cadáveres de sus padres en casa y los charcos enormes de sangre en el suelo, Kip estaba más perturbado por lo que escuchaba en su cabeza que por lo que había sucedido. Puede que ni siquiera haya podido dormir esa noche. El 21 de mayo de 1998, Kip salió de su casa a las 7:30 de la mañana. Dejó una nota en la mesa que decía lo siguiente: acabo de matar a mis padres. No sé qué está pasando. Amo a papá y a mamá tanto. Ellos no se merecían eso. Lo que he hecho los destruiría. La vergüenza sería demasiada para ellos. No podrían soportarlo. Estoy tan apenado. Soy un hijo horrible. Desearía haber sido abortado. Destruyo todo lo que toco. Eran gente maravillosa. Mi cabeza no funciona bien. Maldigo, Dios, las voces que hay dentro de mi cabeza. Deseo morir. Debo irme, pero tengo que matar a gente. No sé por qué. Tengo tanto pesar. ¿Por qué permitió Dios que yo hiciera eso? Nunca he sido feliz. Yo solo quería ser feliz. Quería que mi madre estuviera orgullosa de mí. No soy nada. Estoy solo. Siempre me encuentro solo. Sé que tengo que ser feliz con lo que tengo, pero odio vivir. Estoy tan lleno de rabia que siento que algo me presiona constantemente. Mi cabeza no funciona bien. Oigo voces dentro de ella. Soy el diablo. Deseo matar y provocar dolor gratuito. Me odio por haberme convertido en esto. El amor apesta. Iba vestido con una gabardina larga. Tomó el rifle Ruger con el que mató a sus padres, la pistola Glock de 9 milímetros y la pistola Ruger de su padre. Cargó todas las municiones que encontró en su mochila y se guardó un cuchillo de caza en una de las bolsas de sus pantalones. Se subió a la Ford Explorer de su madre y condujo hacia su escuela. Estacionó la camioneta una cuadra antes de llegar. Entró por un camino de tierra, tomó un atajo por las canchas de tenis y entró por el estacionamiento trasero de la escuela.
A las 7:55 de la mañana, la cámara de seguridad de la escuela grabó su entrada. Caminó por el pasillo que daba a la cafetería. Las voces en su cabeza lo continuaban castigando. En el camino se encontró con 2 compañeros suyos y sin pensarlo, abrió fuego. Las balas alcanzaron a Benjamin Walker y Ryan Atterbury, hiriéndolos de gravedad. Después se dirigió a la cafetería de la escuela. Al llegar ahí disparó lo que quedaba del cargador de 50 rondas de una semiautomática calibre 22 y una ronda de una pistola Glock de 9 milímetros. Los alumnos que se encontraban ahí corrieron presas del pánico. Mientras Kip abría fuego contra todo lo que se movía, varios de sus compañeros quedaron tirados en el suelo, alcanzados por las balas. En esa ruleta rusa, Michael Nicholson, de 17 años, murió. Cuando se terminó las rondas de munición de sus armas, Kip fue derribado por 5 valientes compañeros de clase. Trató de alcanzar su cuchillo que tenía pegado a la pierna, pero los héroes sin capa pudieron inmovilizarlo, poniéndole fin a su corto pero aterrador tiroteo. Los estudiantes lograron retener a Kip el tiempo suficiente para que la policía llegara. A las 8 de la mañana, Dan Bishop llegó a la escuela y arrestó a Kip, quien aún forcejeaba por liberarse. Lo llevó a la comisaría, pero al policía se le olvidó hacer algo que siempre se debe hacer: catear al delincuente. En cuanto lo llevaron a la sala de interrogatorios, Kip sacó su cuchillo y amenazó a Bishop, mismo que usó gas pimienta y así de fácil desarmó al chico. Mientras eso pasaba con Kip, Benjamin y Ryan, los 2 primeros a quienes les disparó, fueron llevados al hospital. Desafortunadamente, Benjamin no pudo sobrevivir a las heridas y falleció justo antes de que sus padres llegaran al hospital. En tanto, a los 5 valientes chicos que detuvieron a Kip fueron condecorados por sus nervios de acero y su valor. Estos chicos, es necesario mencionarlos, eran Jacob y su hermano Joshua Ryler, los hermanos Doug y David Ure y Adam Wahlberger. Fueron los héroes en su escuela, pues si no se hubieran unido para detener a Kip, probablemente el tiroteo en Columbine no hubiera sido el más grande de la historia de los Estados Unidos. Jacob Ryler fue herido de bala en el pecho causándole un colapso en el pulmón, pero afortunadamente se recuperó. A las 9:30 de la mañana, los policías fueron a la casa de Kip, donde encontraron el cuerpo de Bill en el baño de la planta baja y el de Faith en la cochera. Además que la casa estaba llena de bombas, en su mayoría listas para detonar. Bombas que Kip había armado toda la noche. En el cuarto de Kip encontraron la escopeta que había comprado antes y químicos de distintos tipos, todos explosivos o inflamables. Además encontraron la carta que el chico había dejado en la mesa. Gracias a que la casa de 3 pisos era una bomba en sí, tuvieron que desalojar 15 casas vecinas para evitar que alguien muriera por si alguna bomba estallaba. Christine, quien estudiaba en Hawái y estaba próxima a terminar la universidad, se enteró un par de días después de que todo ocurriera. Un oficial llamó a la escuela y le informó que su hermano menor había asesinado a sus padres y había matado a otros 2 niños en la escuela a disparos. Christine, al enterarse, quedó completamente deshecha. Al día siguiente de los crímenes, comenzó una larga polémica en los Estados Unidos. Armas y matanzas escolares empezaron a andar juntas. La foto del asesino de 15 años estaba en la portada de todos los periódicos y había 4 muertos y 25 heridos. El presidente Bill Clinton viajó a Springfield para reunirse con las víctimas. Los canales de televisión se peleaban por las primicias. Menos de un año después, ocurriría otra masacre en un colegio de Columbine, en Colorado, donde 2 atacantes provocaron 15 muertos y 24 heridos. Próximamente, en Rigor Mortis. Los interrogatorios con Kip no ayudaron mucho.
pues era un chico con una enfermedad mental que hasta el momento no había sido diagnosticada, la esquizofrenia paranoide. Esta enfermedad mental es un subtipo de la esquizofrenia. En la variación paranoide, la persona puede experimentar alucinaciones, escuchar voces o tener ideas que no son reales. Un rasgo propio de la esquizofrenia, pero estas voces comienzan a animar al enfermo a que cometa actos en su mayoría violentos. Piensa además que alguien los persigue, que alguna persona u organización los vigila o los controla. Sin medicación, ya pudimos ver uno de los resultados, pero en otras ocasiones, con tal de calmar las voces en su cabeza, la persona puede terminar suicidándose. Kip mencionaba que escuchaba voces y que esas voces le dictaron que debía asesinar a sus padres y a sus compañeros. Confesó además que padecía esto desde los 12 años, pero que lo había mantenido en secreto por miedo a que sus padres, su terapeuta o sus amigos lo vieran como un loco. Encarcelaron a Kip en la comisaría local. Esperó su sentencia por 18 meses. El 16 de junio de 1998, fue acusado por 4 cargos de homicidio agravado, junto con 58 cargos más, entre ellos 25 por intento de asesinato y otros por portación ilegal de armas de fuego, así como el uso ilegal de químicos y armamento para fabricar bombas. Mientras estuvo encarcelado, uno de sus dientes comenzó a salirse de su boca porque tenía problemas de ortodoncia. El cambio de lugar de este diente supuso un terror inmenso para él, pues aseguraba que su cabeza tenía un chip que el gobierno le había implantado en su cabeza el día que fue a Disneyland con su familia, y por medio de este diente, el chip mandaba la señal. Ningún guardia le hizo caso al asesino, por lo que Kip tuvo que convivir con su ansiedad por un muy largo tiempo. El 24 de septiembre de 1999, Kip se declaró a sí mismo culpable por los 4 cargos de asesinato agravado y los 25 de intento de asesinato, renunciando con esta acción a la defensa por enfermedad mental. En su testimonio dijo, y cito: "Pasé días y días tratando de resolver qué quería decir. Pensé acerca de qué podría decir que hiciera a la gente sentirse un poco mejor, pero llegué a darme cuenta de que no importaba lo que dijera, porque no hay nada que yo pudiera hacer para borrar la pena y la destrucción que causé. Yo amaba absolutamente a mis padres y no tenía razones para matarlos. No tenía razones para matar o intentar matar a nadie en Thurston. Siento profundamente lo que pasó. Me hago responsable de mis actos. Estoy muy arrepentido por todo lo que hice y por lo que me he convertido". De manera increíble, a pesar de que Kip asesinó a sus padres, su hermana Christine fue la única persona que lo defendió, declarando: "Yo solo veo señales de alguien que desesperadamente necesita ayuda, una ayuda diferente a la que ninguno de nosotros podríamos dar". Pero lo que demandaba Christine ya no era posible. Tal vez si se le estuviera juzgando por asaltar a una persona, posiblemente la declaración de su hermana podría ser aceptada, pero Kip ya había llegado demasiado lejos esa vez. Finalmente, el 2 de noviembre de 1999, después de 6 días de juicio y de la mano de psicólogos y psiquiatras, quienes a esa altura al fin lo habían diagnosticado con esquizofrenia paranoide, Kipland fue declarado culpable por todos los cargos que se le imputaban y fue sentenciado a 111 años de cárcel sin posibilidad de apelar por libertad condicional. Fue llevado a la Correccional Juvenil McLaren, una prisión para jóvenes de edades entre los 12 y los 24 años. En junio de 2007, los nuevos abogados de Kip solicitaron que lo volvieran a juzgar, alegando que sus exabogados deberían haber llevado el caso a juicio para que fuera declarado demente. El juez le negó esta posibilidad. En mayo de 2007, meses antes de cumplir los 25, terminó sus estudios y se graduó. Su hermana Christine fue a la ceremonia. Kip declaró después, y cito: "La recuerdo diciéndome que mis padres estarían muy orgullosos de mí. Fue muy fuerte escucharlo". Poco después, fue trasladado a una prisión para adultos.
En el estado de Oregon, se debatió si era apropiado o no que los jóvenes menores de 18 años fueran condenados a reclusión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En el año 2009, se introdujo una reforma legal por la que los menores de 18 ya no podrían ser condenados de por vida. La idea es que aquellos que demuestren haber sido rehabilitados tengan una segunda oportunidad. Pero la prensa y los familiares de las víctimas hicieron memoria, y Kipland Kinkel volvió a la primera plana de los medios de comunicación. El grupo Crime Victims United difundió un video del hermano de uno de los chicos asesinados por Kip. Mi nombre es Adam Walker. En 1998, Kip Kinkel entró a la secundaria Thurston con un arma y asesinó a mi hermano Benjamin. No importa si tenía 15 años, Kip Kinkel aterrorizó a nuestra comunidad. Las víctimas no tienen segundas chances. ¿Por qué deberían tenerlas sus victimarios? Finalmente, la ley se aprobó, pero se terminó excluyendo la posibilidad de que fuera aplicada de manera retroactiva. Kip no saldría en libertad jamás. 22 años después de los crímenes, Kip al fin se decidió a hablar. Lo hizo en un reportaje con la periodista Jessica Skolberg para el medio HuffPost. Según contó Skolberg, en todos estos años, Kip se graduó, tiene un certificado como instructor de yoga, sabe que su salud mental es importante y debe cuidarla. Rara vez, según el artículo, ha vuelto a escuchar voces en su cerebro. Jessica Skolberg, que conversó con Kip más de 20 horas en el curso de 10 meses durante el año 2020, escribió: Nuestras conversaciones tuvieron lugar durante la ola de la pandemia por coronavirus y, algunas veces, pasamos semanas sin hablarnos, sobre todo cuando su unidad entró en cuarentena luego de un brote de COVID-19. Kinkel está preocupado todavía por la posibilidad de herir a sus víctimas hablando públicamente, pero cuando ve que la gente lo usa para que sus amigos en la cárcel no tengan una segunda oportunidad, en referencia a la ley que les permitiría salir de forma condicional, empezó a sentir que guardar silencio también hacía daño. Con respecto a la entrevista, Kip dijo: Nunca di una entrevista, en parte porque me siento tremendamente avergonzado y culpable por lo que hice. Hay una parte de la sociedad que glorifica la violencia, y yo odio la violencia que ejercí. Kip Kinkel, que se declaró culpable en el momento de los homicidios porque se negaba a aceptar su diagnóstico de esquizofrenia paranoide, ahora se decidió a hablar para ayudar a otros jóvenes delincuentes a tener una segunda oportunidad en la vida, y así lo expresó. Soy responsable del daño que causé cuando tenía 15 años, pero también soy responsable del daño que estoy causando ahora que tengo 38 años por lo que hice a los 15. Cuando Skolberg le preguntó si tenía esperanzas de salir algún día de la cárcel, Kip sostuvo: He aprendido a través de los años de terapia y trabajo personal que tengo que tener cuidado con mis expectativas. No quiero alimentar falsas esperanzas, pero, por otro lado, las esperanzas son importantes. No me permito pasar mucho tiempo pensando acerca de qué podría pasar, porque eso me podría traer más sufrimiento. Cuando se convirtió en un asesino, Kip tenía 15 años. Hoy se acerca a los 40. Como siempre, con respecto a las segundas oportunidades en la vida de los criminales, son decisiones divididas. Por ahora, no parece que Kip vaya a tener alguna posibilidad de ser libre. Pero, ¿es Kipland Kinkel una víctima? Es difícil decirlo. Es claro como el agua que sus padres hicieron todo lo posible porque él pudiera superar sus constantes depresiones, y lo ayudaron por todos los medios. Al final pudiera decirse que sí fue una víctima, pero de su propia enfermedad, y de que omitieran un enorme detalle, que era escuchar voces en su cabeza. Kip no fue víctima de maltrato ni de una niñez en extremo traumante, por lo que al final de su historia es un corte de tajo, que deja un panorama crudo de cómo es tan común el problema de los tiroteos en las escuelas de Estados Unidos. Pues Kip se inspiró en los 3 tiroteos que hubo en el país mientras él asistía a la escuela.
deja un sabor muy agrio, pues las víctimas no obtuvieron la justicia que tal vez su familia deseaba. Kip se declaró culpable a sí mismo, tal vez en un momento de cordura, tal vez por puro arrepentimiento, pero desde prisión ha tratado de vivir de la mejor manera posible, y de alguna manera él trata de ayudar a los jóvenes que, como él, perdieron el camino, demostrando una vez más que si la mente no está sana, todo alrededor se derrumba. Con este caso, terminamos Abril de Niños Asesinos. Espero que los episodios de este mes hayan sido de su agrado. Si fue así, háganmelo saber con un comentario o un like en redes sociales, o en la plataforma donde me estén escuchando. Por favor, siéntanse libres de calificar el programa y el episodio. Me interesa mucho saber su opinión. La experiencia no se acaba cuando el episodio termina, pues en Facebook e Instagram publico las imágenes de archivo de los casos. Pueden seguir el programa. En Facebook aparece como Rigor Mortis Podcast y en Instagram como @rigor.mortispodcast. Yo fui Eduardo Miranda y pueden seguirme en Instagram como @real.bighead. Todos los links directos los dejo en la descripción de los episodios. Gracias por prestarme su tiempo y sus oídos. Esto fue Rigor Mortis y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene. En el próximo episodio de Rigor Mortis. El mes de mayo, por lo menos aquí en México, es llamado el mes de la madre. El 10 de mayo aquí en México se festeja el Día de la Madre. Por lo tanto, exacto.